Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer un trabajador. ¿A qué me refiero con un trabajador? Esta es petición de Sofi, tú sabes quién eres, saludos. Es un trabajador con casco. A veces les van a hacer pedidos así, entonces vamos a subir el video para que ustedes lo sepan hacer. Ustedes pueden poner los adornos que gusten. Lleva una bandera en un hombro, pero en ese caso ustedes le ponen la bandera de su país es que es muy variable. El casco lo voy a hacer igual para todos, entonces pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Yo en esta ocasión usaré angorita. Ay, perdónenme. Vamos a utilizar el color carne para las partes del cuerpo, que es la cara y las manos. El blanco es para la camisa. Los colores también los pueden cambiar ustedes. Este color crudo es para el pantalón. En el pantalón lleva reflectantes, entonces voy a poner este tono de gris. Yo no uso estambre luminoso porque es muy caro, demasiado caro diría yo, y no lo voy a usar, pero si ustedes lo tienen pueden utilizarlo. El color negro para el cabello, el café oscuro para el cinturón, el café, no, no, este no es camello, este es ladrillo, creo, para las botas, y el color azul para el casco. También el casco lo pueden cambiar a color amarillo o cualquier tono. Yo más o menos estoy basándome en la foto que me dieron, entonces voy a utilizar este tono. Vamos a utilizar botones de 1.5 centímetros, botón de hongo. Ayer me di cuenta cuando me los dieron que los conocen así porque sí tienen forma de honguito, miren. Entonces, de 1.5 centímetros de diámetro, un gancho del número 3 y relleno. Creo que es todo y voy a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, ya quedó mi primer brazo. Entonces, vamos con el color carne y vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Y todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las subo con una cadena. Y en donde subo la cadena, ahí hago el primer punto. En este caso va a ser un aumento. Si no lo menciono, perdónenme, pero sí lleva el punto deslizado y la cadena. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, uno en cada punto. Nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Miren, ya quedó. Cierro con el punto deslizado y subo con la cadena. De la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, cambio el color a color blanco y regreso. ¿Ok? Ahí relleno. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Pero vean, hago la disminución invisible, pero aquí hago otro punto. ¿Por qué? Para que quede parejito, vean. Y no se vea como que chueco. Entonces, 3 disminuciones, no, 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Bueno, ya terminé. Es que hablo mucho. Y cierro. Entonces, ahí está. De la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto.
9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo, rematamos y va a quedar así. Hacen el otro bracito y regresamos para hacer las piernas. Ok, miren, ya quedó la piernita. Ay, y acabo de ver un error. Ahora sí, no se ve mucho, pero le puse tono gris, que es el reflectante, según esto. Se me había olvidado. Ahorita que se las estaba enseñando dije, ¡ups! Sí, la regué. Pero vean, ya quedó. Entonces, vamos a comenzar con el color café, que es el de las botas. Es el color café ladrillo. Y vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Y subo con una cadena para la siguiente vuelta. En la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 3 vamos a subir con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Lo tejo y regreso. Así. Ok. De la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, 24 puntos bajos en cada vuelta, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 hacemos una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. Me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 voy a subir con una cadena. Hago 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 a la 14 voy a tejer, a ver, espérenme, 10, 12, 14, sí. Voy a tejer punto por punto, pero en color beige o crudo. Miren, ya rellené el piececito para que no me cueste trabajo. Cambiamos el color y voy a tejer punto por punto. Vamos a hacer el pantalón. Entonces tejo de la 10 a la 14 y cambiamos al color gris claro. ¿Ok? En este momento estaba pensando que puede cambiarse por verde, porque es como fluorescente, se supone. O sea, si tienen un color así, como decimos en México, chillón, o sea, muy fuerte, sí sería bueno ponerlo como amarillo, naranja, verde, que son los fluorescentes. Yo lo uso en gris porque así viene en la foto y lo voy a hacer en gris, ¿ok? Entonces, lo sigo tejiendo y regreso de la 10 a la 14. Ok, en la vuelta 15
voy a cambiar el color a gris. Y entonces voy a tejer la vuelta 15 y 16 punto por punto. ¿Sale? Son 15 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y luego cambio el color otra vez a color crudo. ¿Ok? Acuérdense que en la piernita la primera se remata y la segunda no. ¿Ok? Entonces yo ya tengo mi primera piernita, ya está rematada y la segunda no la remate. Entonces lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, de la vuelta 17 voy a cambiar a color beige otra vez. De la 17 y 18 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, lo relleno y después vamos a unir las piernitas. ¿Ok? Entonces, en la segunda pierna no voy a rematar para poder unir las piernas. Entonces, y seguimos con el color beige o crudo. Eso es al gusto, ¿eh? O sea, pueden cambiar los colores, no se preocupen. Yo nada más les doy la base del muñequito y ustedes ya hacen los cambios. ¿Ok? Ahí está. Tejo la otra vuelta y regreso. Ok, en la vuelta... ahí está. En la vuelta 19 voy a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 cadenas, alineo los piececitos y hago 15 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Y en las 3 cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y tejo los 5 puntos bajos que me faltan de la primera pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo. 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en estas partes de la cadenita, espérenme, esto va acá. Y esto va volteado, ahí está. Aquí. Salen cadenitas. Hago 3 puntos bajos. 2, 3. Y aquí hago 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3.
Y luego aquí hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 36 puntos bajos. La vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. 36 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 vamos a hacer punto por punto, son 30 puntos bajos, los tejo y cambio el color al color blanco, ¿ok? Entonces lo tejo punto por punto y regreso. En la vuelta 25 a la 27 vamos a tejer punto por punto, pero ahora en color blanco, ¿ok? Ya empezamos la camisa. Entonces, lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo para que no les cueste tanto trabajo. ¿Ok? Entonces, ay, se me atoró. Lo hago y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 32 voy a hacer esto. Voy a unir los brazos al cuerpo. Subo con una cadena, tejo 2 puntos bajos y hago esto. Lo doblo a la mitad, clavo y hago. Por 4 puntos voy a unir el brazo. 2, 3, 4. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agarro la otra manita, la parto a la mitad y hago 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. En la vuelta 33 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok. En la vuelta 34 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos,
Ahí está. Ahí, espérenme. Aquí. Una disminución. Un punto bajo. Dos disminuciones. Un punto bajo. Una disminución. Tres puntos bajos. Una disminución. Ay, espérenme. Ok. Y vean, en la vuelta 36 voy a cambiar el color. Ay, perdónenme. Yo sé que a veces traen audífonos y los lastimo con ese sonido. Ah, y vamos a hacer el cuello. Le voy a poner color carne. Y vamos a hacer 12 puntos bajos, punto por punto, y es el cuello. ¿Ok? Vean, hago el amarre. Y entonces empiezo, subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos. Ah, no es cierto, espérenme. Son 5 puntos bajos porque en la anterior me dieron 13 puntos bajos. Entonces hago 3, 4, 5, una disminución y 6 puntos bajos. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok. 3, 4. Sí. Ah, no es cierto, espérenme. ¿Dónde estuvo? Aquí está la disminución. 2, 4, 6. Ajá. Y me da un total de 12 puntos bajos. Entonces, vuelta 35. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos y me va a dar un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 36, que ahora sí es el cuello, vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Vuelta 37. Voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Miren, así. ¿Ok? Ok, en la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Me costó mucho que me quedara bien porque no me daban los números. Ay, pero es de esos días que luego uno está tan cansado, pero ya descansé ayer, o sea, tengo que, que trabajar. Pero, ya me salió, quién sabe qué era, pero
Según yo estaba contando bien y tuve que deshacer hasta el cuello. Esa es una recomendación. Cuando no les salga bien, tienen que irse 2 o 3 vueltas más abajo, porque luego es ahí el error. En este caso me tuve que ir hasta el cuello y otra vez contar todo, porque no me salía. Porque el error a veces no es en esta vuelta, sino en la anterior. Pero sí primero chequen, cuenten así. 2, 4, 6 y luego el aumento y así se van toda la vuelta contando lo que ya tejieron. Si ven que no es por ahí, se bajan 2 vueltas más y ya sale el error. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Y aquí viene lo bueno. Entre la vuelta 46 y 47 van a colocar sus ojitos, ¿ok? Yo los pongo al final porque la verdad yo los pego, o sea, son botones. Pero si ustedes traen de los ojitos de seguridad, entonces sí es entre la vuelta 46 y 47 más o menos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51. Ok, en la vuelta 52 vamos a tejer 6 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 5, 6 y la disminución. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 ya le puse el palito de sostén en la cabeza. Recuerden que les dije que si es para menores de edad o lo ven muy peligroso, pónganle una barra de silicón. Yo no tengo, pero ustedes pueden ponerle otra cosa. Y también ya rellené la cabeza. En la vuelta 54 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 55 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok, miren, voy a hacer la última vuelta, que es la 58, y voy a hacer pura disminución. Yo iba a decir puro descuento. Pura disminución. Son 6 disminuciones. Rematamos, dejamos estambre para cerrar el circulito y regreso. ¿Ok? Entonces, ya casi lo terminamos. Espérenme. ¿Ok?
Lo tejo, lo llenan bien y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El cabellito del muñeco, ¿ok? Ok, vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago 6 aumentos, uno por cada punto, y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces, y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces, y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces, y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2, 3, 4, 5 y el aumento. En la vuelta 8, 2, 4, 6, 8, vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, y nos va a dar 6 veces, y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Yo voy a marcar porque me pierdo. Entonces, de la 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Creo que aquí en el cabellito, ahí sí va a ser al gusto. Vean todos mis videos, cuál de los muñequitos les late el cabellito, y para que saquen ahí el tipo de cabello que quieren. Yo lo voy a hacer muy sencillo, ¿ok? Y que quede así sencillón. Que de hecho, el chico tiene rapado, pero no sé, no sé cómo hacer eso, pero la otra es que tejan solamente unas vueltas y que se vea que esté rapado. Hagan de cuenta que en vez de la 9 a la 16, van a hacerlo de la 9 a la 12 o 14. No, de la 9 a la 13 más o menos, y ya. Pero ahí sí es al gusto. Sofi, tú lo vas a hacer de la 9 a la 13, porfa. Porque el cliente está como rapadito de abajo y vas a ponerle orejas al Funko. Digo, al Funko. Es que como estoy viendo Funkos, al amigurumi, ¿ok? Ahorita te enseño a hacer las orejas. Ok, miren, yo ya pegué el cabellito. Sofi, tú vas a quedarte en la vuelta 13 y vas a quedar como un poquito aquí corta. Mira, son 3 vueltas.
Entonces, lo vas a ladear un poquito el cabello y te va a quedar como casco. Y vas a pegar las orejas. Yo no las voy a hacer porque a mí no me queda. Entonces, tú vas a hacer 3 cadenas y en la última cadena vas a montar 6 puntos altos y te va a quedar así. Y entonces vas a tantear la oreja a la mitad de tu brazo y que quede proporcional en la cabeza, ¿ok? Vean, por lo menos en la vuelta 36, 38, 40, 42, 43. Entre la 43 y 44 más o menos, ¿ok? Y entonces eso lo haces tú. La nariz, por ejemplo, la voy a hacer así. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado, jalo y voy a cortar. Voy a rematar y hago un amarre con la tirita que queda aquí. Eso es si quieren, si no, no se preocupen, pero yo lo hago para que no quede suelto ahí. Y vamos a hacer esto. Voy a cortar el excedente y voy a voltear así el circulito. Y va a quedar aquí. Nos falta pegar los ojos. Los ojos, acuérdense que va entre la 46 y 47 más o menos en la vuelta. Entonces, yo lo que hago, ay, espérenme, que no puedo sacarlo. Voy a tantear aquí. Ok. Quito la nariz y más o menos así. Ok, los pego la nariz a la altura de donde llegan abajo los ojos. Tiene que llegar la orillita esta. Y si quieren hacerle barba, ahorita les explico. Ok, ya pegué esto. Mientras seca para hacer las cejas, voy a hacer el cinturón. El cinturón va a ser en tono café. Y voy a tejer 30 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voy a ver si queda en la cadera. Si ven que le falta, vamos a agregar. Agrego, miren, 5 más. 31, 32, 33, 34, 35 más 1. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer 35 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, ya quedó el cinturón y ahora lo vamos a pegar. Pero lo voy a pegar de aquí, del centro para atrás. Así. ¿Ok? Lo pego con silicón líquido y regreso. Ok, ya vamos a hacer las protecciones del pantalón de la parte de enfrente. Voy a tejer 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Y a partir de la segunda voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Volteo el tejido y tejo
una cadena y empiezo ahí mismo. 5 puntos bajos y voy a tejer de la 2 a la 5, punto por punto, 5 puntos bajos en cada vuelta. Giro, subo con una cadena y así. Este mismo principio voy a hacer para hacer la bolsita de la camisa, ¿ok? Pero en la camisa vamos a hacer 4 cadenas y lo voy a hacer con 3 puntos bajos y 3 vueltas, nada más. ¿Ok? A ver. Son 4 y me falta una. 5. Lo remato y lo pego en la parte de abajo del gris y lo café. ¿Ok? De la bota. Así. Remato. Y escondo las puntas para que no se vea feo. Así. Y luego hago lo mismo del otro lado con la otra punta. Vamos a hacer en blanco un cuadrito así, pero les decía que iba a ser de 4 cadenas, pero 3 puntos bajos. A partir de la segunda cadena voy a tejer los 3 puntos bajos y la voy a pegar aquí. Pero es lo mismo, por eso no se los enseño, porque es lo mismo, nada más que es con 3 cadenas. Ahorita hicimos 6 cadenas, pero allá va a ser 4 cadenas, 3 puntos bajos. Ahí está. Entonces, lo pego aquí con silicón líquido, hago el bolsillo y regreso. Ok, miren, ya le puse el bolsillo. Aquí va a ir la banderita, la que ustedes gusten, y voy a hacer las cejas. Esto es al tanteo, pero tienen que estar alineadas. ¿A qué me refiero con alineadas? Alineada una con la otra. Así, miren. ¿Ok? Y la otra tiene que ir como por aquí. Y lo mando por otro lado. ¿Ok? Así. La barba. Yo no soy de ponerle boca, pero en este pedido especial, bueno, en este patrón, sí me lo están pidiendo. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La cierro en círculo. Ay, espérenme. Es lo malo del negro, que no se ve. Y me voy a la primera cadena y hago un punto deslizado. Y esto lo atoro. Bueno, subo con una cadena y ahí mismo empiezo a tejer puntos bajos. Son 10 puntos bajos. Ay, espérenme, es que no veo. Ahí está. Punto por punto. Y me va a salir una donita. ¿Ok? Y estoy escondiendo el hilito donde empecé la cadena. Así. Si la quieren más grande, vayan haciendo más cadenas y cosen más y tejen más puntos bajos. En mi caso, yo los voy a hacer de 10 cadenas y 10 puntos bajos. Vean. Voy a rematar. Ahí. Y lo voy a esconder. Casi por lo regular todo hay que esconderlo porque si no se va a ver muy feo. ¿Ok? Entonces, así.
Ay, ahorita me acordé que alguien me pidió. Ay, y ya los empaqué. Ay, por Dios. Se me pasó. Una chica me pidió por centímetros cada color y se me pasó. Ay, Dios, perdónenme. Es que tengo la cabeza en todos lados. Vean. Así queda. Y así. ¿Y saben qué es lo peor? Que ya lo empaqué. Ay, una disculpa a esta chica que me pidió que le tomaran por centímetros cada color. Ay, no, sí soy. Y es que me los piden en la noche y en la noche de veras que yo estoy tan cansada. Y si no anoto todo, se me olvida. De veras, ya llegué a ese grado. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué nos falta? El casco. Ya nada más falta el casco y terminamos. Ay, de veras que estoy bien apenada con esta chica. No. O sea, y ahorita que me cayó el 20. Ay, por Dios. Ay, una disculpa, pero ¿sabes cómo le vamos a hacer? Con esta chica voy a hacerlo así. Es un cuadrito de 5 hileras y me da casi 3 centímetros de diámetro. 3 centímetros de alto. Déjenlo anoto en algún lado porque lo voy a olvidar. Ok, cuadro de 5 por 5 son 3 centímetros de alto. Y así ya creo que es más fácil que ella saque las medidas para la máquina que me menciona, que me dejó con la curiosidad, que va a ser el amigurumi con esa máquina. Entonces tengo que hablar con ella personalmente para preguntarle cuál es la máquina y ya explicarles a ustedes qué onda. Ok, el casco. Vamos a hacerlo en azul y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Cierro con un punto deslizado y en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a hacer un aumento en cada punto. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven el procedimiento del cabello? De la vuelta 1 a la 8 vamos a hacer lo mismo aquí. Entonces, vamos a hacer lo mismo que en la parte del cabello. Ahorita estoy haciendo 6 aumentos y me da un total de 12. En la vuelta 3 es un punto, un aumento, 6 veces. Y nos da 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 5, 6. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento. Así. 4, un aumento. Es que dije, ay, no me quedó, pero sí. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok.
En la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? ¿Por qué lo siento tan pequeño? 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Ahí veamos. Sí, lo siento pequeño. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, sí. Bueno, lo tejo y regreso. Ya decía yo que algo andaba mal. La desbaraté y sí, me faltaba un punto desde el principio. Y entonces dije, ay no, quedó muy corto, muy pequeño, no sé, se veía raro. Y sí, efectivamente. Vamos a hacer esto. Vamos a tejer de la vuelta 9 a la 14. Dejen marco. Punto por punto. Y vamos a ver cómo queda. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vamos a hacer el casquito. De la vuelta 9 a la 14, punto por punto y regreso. Bueno, ya quedó. Hablando sola, se me olvidó ponerle que grabara. Ya quedó. Entonces en la vuelta 15 voy a hacer un punto, un aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Lo tejo por toda la vuelta y regreso. Hasta donde alcancen. No se preocupen si no queda exacto las cuentas, pero así. ¿Ok? Lo tejen y regresan. ¿Ok? Ok. En la vuelta que voy 16 y 17 vamos a tejer punto por punto. O nada más haremos una vuelta. Estoy pensando si nada más le hago una vuelta. No, creo que nada más va a ir una vuelta, oigan. Porque si le pongo 2 va a parecer sombrero. Y no quiero que parezca sombrero. Entonces, como es casco, lleva un logo en la parte de enfrente. Aquí. Como el de Monster Inc. Monster Incorporated. Ahí, no lo voy a poner. Ustedes lo pueden poner. Ya saben, el casco lo pueden cambiar de color. Sí, ay, perdónenme. Ahora sí estornudé fuerte. Ok, entonces, voy a tejer punto por punto. La vuelta 17, no 16. Porque la vuelta que hicimos antes fue la 15 y regreso. Para ver si queda así o le hago otra vuelta más. Pero creo que ya va a quedar así. Porque, vean. Así. ¿Ok? Entonces, yo sé que parece que no es casco, pero sí. Es que ya cuando le pongan el logo va a aparecer más el casco. Y regreso. Ok, miren, ya quedó. Parece minero, ¿eh? Si es minero, tienen que ponerle un foquito aquí arriba. Pero no sé de qué es el trabajador, pero puede ser generalizado. Sí se ven como más claras las partes donde según yo son reflectantes. La bolsita de la camisa. Espero que les haya gustado. Mide 25 centímetros de alto. Y es un muñeco que es general. Me refiero a que es para cualquier tipo de trabajador. Y ustedes ya le ponen los adornos y todo. Si quieren ponerle botones aquí para la camisa, todo está
nada más les doy la base del muñeco y ustedes hacen las modificaciones. Espero que les haya gustado, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.